Saludos. Titulamos este vídeo Cosmos Tierra Toroide, modelo dinámico 3, vibración F, Cosmos Tierra Toroide, número 81. Hacemos este vídeo a fecha de día 11 de marzo del año 2021 en situación de apocalipsis. Y nosotros queremos transmitir un descanso mental en relación con la comprensión de nuestra dimensión. Por tanto, el modelo que consideramos más correcto y que nos sirve para interpretar esta realidad de modo físico, pero de modo también paralelamente, y más importante, sobre todo en este ataque, en modo espiritual. Entonces, nosotros en estos 3 o 4 vídeos últimos, ya decimos que consideramos que dan una visión general, por eso recomendamos que los bajen, porque están en relación, hemos dicho, en relación con el hemisferio izquierdo, que es sobre todo el que tiende a utilizar la lógica y la estructura que podemos decir mecanicista. Pero en este vídeo ya más en concreto, pues no solo se requiere eso, sino también se requiere lo que nosotros consideramos un pensamiento más arborescente, porque vamos a ir viendo cómo este modelo pues se propaga en fractales, que son fractales de la ciencia, de la religión o espiritualidad, de la música y de todo, podemos decir. Por tanto, también en este título hemos puesto la palabra vibración F, significa vibración, y la F significará frecuencia, porque vamos a puntualizar estos conceptos. Vamos también a puntualizar, porque toda esta nueva era, con una parte de verdad, está muy direccionada, y sobre todo se ha fomentado mucho el pensamiento de tener que aumentar la frecuencia vibratoria de cada cual, sin realmente comprender la esencia ni de lo que significa la vibración, ni lo que significa esta frecuencia, ni lo que significa la base de todo, que son las pulsaciones creativas, que son las que nosotros estamos compartiendo. Entonces, vamos a exponer, como decimos, estos fractales de la vibración y frecuencia. Los vamos a explicar simplemente sus líneas esenciales, y también vamos a exponer los esquemas más simples de la pulsación-vibración, porque ya habrán visto que todo nuestro modelo se basa en una dualidad, y de modo dinámico pues son pulsaciones, 2 pulsaciones fundamentales que lo explican todo, y tienen que ser 2 porque todo tiene que estar en el equilibrio de una balanza de 2 polos. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando. Entonces, todos sabrán que existen algunos personajes que nosotros los consideramos iconos empleados, porque todo lo que se difunde de una manera u otra, aunque este icono ha estado bastante silenciado, pero ahora realmente pues se está difundiendo. Entonces todo lo que se difunde pues tiene también una parte de verdad, pero nunca te lo explican totalmente. Pero entonces algunos ya habrán comprendido pues estas frases que se atribuyen a Nikola Tesla, que fue, podemos decir así, un continuador o un redescubridor. Más bien para nosotros esto es, ¿cómo podemos decirlo? Esto más bien es una manera de ellos, los que ya saben desde siempre que ellos permanecen, una parte de ellos, después de cada reseteo, pues poner de manifiesto un conocimiento, pero sin darle difusión, podemos decir así, de tipo general. Entonces se le atribuye esta frase a Nikola Tesla, que nos dice que si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces eso está muy bien, eso está muy bonito, pero y algunos ya pues dicen, sí, tenemos que aumentar nuestra frecuencia, pero vamos a entender, vamos a simplemente nosotros, incluso de una manera simple, vamos a intentar exponer estas ideas de una manera simple. ¿Qué sería entonces la vibración, la frecuencia y la energía? La energía simplemente es un concepto que tiene en relación también con la acción o con la actividad. Cuando una persona está débil, por ejemplo, pues dice tengo poca energía, es decir, lo que realiza un trabajo, eso como una idea general.
¿Y qué sería la vibración? La vibración es una alteración, realmente es una alteración del medio. Por ejemplo, la vibración de nuestras cuerdas vocales, pues es que tú las haces pulsar y entonces emites un sonido porque alteras el espacio y alteras distintas densidades y distintas sutilidades, vamos a decir. ¿Y qué sería la frecuencia? Pues la frecuencia sería este movimiento que se ha producido, pues la frecuencia que tiene, es decir, el ritmo de la vibración. Eso para una primera idea general. Pero todo esto en nuestro esquema esencial, ¿en qué se va a resumir? Pues en lo que venimos difundiendo los puntos fundamentales o principios fundamentales, que existe un universo, que existen dos pulsaciones y que existen tres ejes vórtices. Y con estos principios, pues ahí tiene la explicación real y más profunda de todo lo que es el universo, todo lo que es la energía, la vibración y la frecuencia, como vamos a ir nosotros ahora ya desarrollando de modo más concreto. Eso en cuanto a la ciencia, porque la ciencia, empleando esa palabra de frecuencia, lo realiza sobre todo no viendo que existe una fuerza imperceptible espiritual, como nosotros hemos expuesto, que siempre son tres ejes, sino ella sobre todo lo realiza poniendo esas frecuencias de tipo mecánico, así por ejemplo en lo que es la radio que va con distintas frecuencias y toda la tecnología. Pero nosotros estamos yendo a lo esencial, que también abarca lo material. Eso en cuanto a la ciencia, que ya la hemos tratado en algunos puntos anteriores. En cuanto a otra parte más bien social, de adoctrinamiento espiritual religioso, pues también tenemos que sacar de aquí lo que consideramos nosotros que sí es verdadero dentro de su direccionamiento. Porque entonces, por ejemplo, en distintas escrituras consideradas sagradas, como el Evangelio de Juan de 1.1.18, pues ahí se nos dice, a veces se emplea la palabra logos, o a veces se emplean otra palabra, pero nos parece más significativa la misma palabra, y valga la redundancia. Entonces nos dicen ahí, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, aquí tiene una gran parte de verdad, porque ¿qué sería la palabra? La palabra realmente es el sonido. ¿Y el sonido qué es? El sonido es una vibración. ¿Y qué es la vibración o qué posee la vibración? Pues posee frecuencia. Posee frecuencia, para que vayan ya uniendo los puntos. ¿Y todo esto en qué se incluye? Pues la vibración frecuencia, pues es pulsación. Y aquí está toda nuestra teoría explicativa simple de la pulsación del eje central, que esa pulsación es doble. Y también le podemos decir dos pulsaciones, primera pulsación y segunda pulsación. A veces les hemos dicho en lenguaje coloquial el tic y el tac, sencillamente porque todo tiene que ser dual. Entonces, esto, ¿qué sería entonces un fractal de esto que estamos diciendo, para ya poder interpretar bien lo que es la energía, lo que es la frecuencia y lo que es la vibración? Pues un fractal sería, por ejemplo, la pulsación de nuestras cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales, nosotros las alteramos y entonces se mueven, producen un movimiento en un espacio tubular, porque ya están viendo que todo lo que nosotros ya lo hemos compartido en otros muchos vídeos, para que vean que todo va coincidiendo, pues tiene que ser una estructura de tubo. Al igual que, por ejemplo, una flauta, fíjense, es también una estructura tubular, evidentemente, porque esa es la que refleja realmente pues el cosmos, el toroide. Pues entonces esa pulsación, al igual que también si cogemos la cuerda de una guitarra o de un monocordio, la afectamos haciéndola pulsar y entonces emite un sonido.
y entonces ese sonido pues se transmite, y eso es un fractal de la creación, y su esencia son dos pulsaciones, porque cuando tú pulsas una cuerda de una guitarra o de un monocordio, simplemente en esa misma pulsación ya decimos nosotros, y este era el secreto secretorum, que ya ahí hay dos movimientos, uno hacia afuera, que es el sonido, y otro hacia adentro, y después otra segunda pues es la que lo completa para que exista la manifestación aquí. Entonces, ahora yendo más concreto a la cuestión de la música, porque hemos dicho que vamos a presentar fractales, ya lo hemos dicho, de la ciencia, de la espiritualidad, y ahora pues ya de una ciencia concreta que es la música. Pues entonces, aquí en la música también nosotros hemos realizado otros vídeos sobre ello, sobre esto, pues es muy importante la parte esencial sobre la que pasan y simplemente no le dan la explicación fundamental, porque todo esto viene desde la remota antigüedad, que siempre cuando hacen nuevos reseteos ponen nuevos personajes, y aquí el personaje que se le atribuye la más antigüedad en este campo sería Pitágoras. Pues entonces nos dicen que construye la escala musical mediante un instrumento formado por una sola cuerda que se tensaba y que se podía hacer más larga o más corta, que sería el monocordio, que estarían viéndolo aquí. Entonces, y aquí está la cuestión esencial de la dualidad, que nos lo explica todo y que es coherente con toda nuestra teoría y con las dos pulsaciones. Entonces, cuando la cuerda medía un medio del total, el sonido se repetía pero más agudo, y entonces esto expresado aquí en las cuerdas. Vamos a poner la cuerda del monocordio, que tiene esta longitud, y esto es, vamos a dar la nota do, pero do vamos a ponerlo más grave, porque aquí serían más grave, más extensión de la cuerda. Entonces fíjense que en esta escala del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues aquí lo que nos interesa en un principio, y tener la idea clara para ver esta coherencia, es que si tú esta cuerda do la pulsas con una determinada longitud, y esta determinada longitud la divides por 2, la partes, y al partirla ya entonces está estableciendo tú la dualidad, realmente dos partes iguales. Pues entonces esta otra cuerda que tenemos aquí, cuando tú la vuelves a pulsar, pues obtienes otro do, pero más agudo, y entonces, y esto lo capta el sonido del oído humano, porque el oído humano, como ya sabrán y hemos expuesto, pues está en total equilibrio con el cosmos. Entonces percibe el humano una semejanza de sonido entre el primer do, que era grave, a este otro segundo do cuando haces la cuerda rota por la mitad, y entonces encuentras tú que son semejantes, que tiene esa semejanza, pero uno es más grave y otro es más agudo. Y entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno que sería el sonido semejante en la proporción de un medio de la cuerda vibrante? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Pues a eso no lo encontrarán, ni nosotros no lo encontramos en ninguno de los completísimos y profusos tratados de música, ni de ninguna otra ciencia. El esoterismo ha hablado un poco de eso. Samael Aun Weor habló algo de eso, y Gurdjieff pues también habló algo de eso, pero simplemente lo que a ellos les interesaba para poner una disciplina ascética, que en realidad para nosotros pues es equivocada, no es simplemente mantener la ocupación mental de los buscadores. Entonces, ¿por qué ocurrirá entonces esa semejanza? Porque si tú después esta cuerda la coges distintas porciones distintas a la mitad, pues ya salen las distintas otras notas, pero no te sale la que es semejante a ella, que sería el do más agudo. Entonces esto ocurre sencillamente por todo lo que estamos diciendo, porque la manifestación, es decir, la creación, está establecida en un equilibrio dual, dos partes. Todo está establecido en paquetes duales, Por tanto, el doble tiene semejanza con la mitad. El espacio está establecido por una tensión dual. Entonces, como está establecido por una tensión dual, cuando tú alteras
este espacio, cuando tú influyes en el espacio, que sería en este caso una cuerda vibrante pulsación, y después estableces una proporción dual de la segunda cuerda en relación con la primera, pues entonces tú encuentras una resonancia, encuentras una semejanza que refleja la misma ley en lo micro y en lo macro, y por eso acontece el do semejante grave al do semejante agudo, porque has hecho una acción sobre un medio y esa acción la has hecho en esa proporcionalidad de esa paridad, porque es como un elemento, lo partes en dos partes iguales, al igual que para producirse el nacimiento de la vida, la primera fecundación, pues se te forman, como ya habrán visto en otros vídeos, se te forman dos células, se te forma esa dualidad, y porque está, como dijésemos así, todo el espacio establecido e invisible, pues tiene esa estructura. Por tanto, si tú haces algo en ese espacio, pero conservando una relación semejante a la estructura de la creación o de ese espacio etérico, pues entonces tú encuentras esa semejanza, porque eso es lo mismo que la ley que se produce en lo macro se produce en lo micro, o también se le dice tal como es arriba es abajo, pero ahora lo estamos entendiendo verdaderamente. Y esto viene todo en relación con el mismo sistema espacial y de la vida, que ya lo hemos decodificado, pero ahora queremos presentar estos fractales para que vean que esto es un conocimiento de la totalidad. Pues muy bien, entonces ahora ya más concretamente, incluso ya viendo las vibraciones en la escala musical, entonces nos limitamos a la máxima simplificación. Entonces, como hemos visto, pues se van produciendo desde un do más grave a un do más agudo las distintas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y aquí, ahora si tú lo estableces y lo establecemos mediante el número de vibraciones o de frecuencia en Hertz que están aquí reflejadas, pues y nosotros hacemos el incremento de una nota a la siguiente, como están viendo aquí, dejamos de lado los decimales y entonces para pasar del do al re, de 261 a 293 hacemos la resta y entonces nos salen 35. Y así vamos realizando las distintas, el distinto incremento de aumento, porque desde una menor frecuencia, pues a una mayor frecuencia, pues viendo esta secuencia, pues entonces nos encontramos que existen dos puntos, como tenemos aquí destacados, que desde el mi al fa, pues existe solamente un incremento de 20, y del si al do, del mi al fa solamente un incremento de 20, y del si al do solamente un incremento de 30, y aquí tienen toda esa secuencia para que vean que precisamente esos dos puntos, en el punto mi fa y en el punto si do, es donde existe una alteración, y por eso en el piano mismo las notas, pues vean aquí las teclas negras como aquí están estableciendo del do al re tono, del re al mi tono, ahora del mi al fa, pues vean la otra notación distinta, que este es el semitono, porque ven que existe este espacio, este semitono, y después fa, sol, la, pero ahora después otra vez de nuevo del si al do, fíjense que falta la tecla, porque entonces es un semitono y tiene la otra notación, es decir, entre el mi y el fa, aquí lo tienen, semitono, y entre el si y el do, semitono, y entonces esto nadie lo explica en ninguna disciplina, ni siquiera en la música, pero por supuesto que lo utilizan, por supuestísimo que sí, y hacen realizaciones maravillosas, pero no le dan este significado profundo, porque todo, como estamos viendo, y en esto sí tenía razón Tesla, todos son vibraciones, porque la creación es realmente una vibración, y la vibración son pulsaciones, y esas pulsaciones son las que crean esta dimensión y la mantienen. Por tanto, en esos dos puntos, pues también, mírenlo aquí sigue la secuencia normal, do, re, mi, pero ahora de mi a fa, fíjense que se ha producido un descenso. Y ahora sol, la, y después así a do, pues ha pasado también otro segundo descenso. Entonces, por eso decimos que cuando se influye en el medio, primeramente se encuentra
en esa vibración de esa cuerda pues se encuentra esa semejanza principal que es esa igualdad de resonancia de sonido, pero en una escala mayor o menor, podemos decir. Y entonces, ¿qué sería, qué representaría esto que estamos diciendo? Pues esa es la ley de las dos pulsaciones a partir de un centro. Y por tanto, esto es lo mismo que toroides dentro de toroides, y escalas ascendentes y escalas descendentes, ni más ni menos. Pero esto es clarísimo y experimentable, que son las vibraciones, y estos dos puntos son los puntos que nosotros llevamos tiempo decodificando y diciendo que ahí es donde pulsa la fuente. Por ejemplo, en el sentido cósmico, diario, solar, pues sería en el amanecer y en el atardecer, tan sencillamente. Llevamos tiempo con esta explicación. Y ahora vamos a exponer, para finalizar, dos tipos de esquemas. Vamos a recordar los simplificados, porque aquí estarían los esquemas más simples, porque como ya han visto, se pulsa aquí en este punto de la fuente. Por eso las notas musicales, cuando hacemos pulsar algo en el espacio, pues ese espacio pues tiene que adaptarse, o sea, ese recorrido del sonido, de las ondas, pues tiene que adaptarse a ese espacio. Ese espacio ya está estructurado, aunque no lo veamos, aunque sea invisible, y al adaptarse, pues entonces te produce precisamente esos dos puntos en que las vibraciones descienden en esos semitonos. Y aquí lo tenemos expresado de otra forma. La primera pulsación, que sería el pulsas, y sería do, re, y aquí vuelvo otra vez al centro. Paralelamente, pues se ha producido en el otro, dijésemos así, en el otro hemisferio, como queramos llamarle, en la otra dualidad, do, re, inverso aquí. Después continúa, do, re, después sería, después del mi fa sería sol, la, y otra vez al si, do. Aquí, entonces aquí está el mi fa y estaría después la siguiente, el si, do. Y esto en un esquema más sencillo que queremos mostrar, porque a lo mejor la persona podría decir, bueno, entonces la divinidad parecería que tiene que estar haciendo grandes trabajos, parecería que haces un recorrido que tienes que subir, después tienes que bajar, después tienes que encontrarte, después tienes, y eso a lo mejor ocupa mucho. ¿Cómo sería? Bueno, pues aquí tiene el esquema simplificado, simplemente en un plano, porque hemos encontrado en la red esta imagen que es muy significativa. Esto es un toroide, esto sería un ojo del toroide inclinado y el otro ojo donde se pulsa en este centro, pero también aquí tenemos supuesto una línea que separa los dos movimientos, y entonces ya existe aquí una separación ya inicial de partida, pero también otra separación en el segundo movimiento. Y entonces esto es lo que vamos nosotros a ver, porque como ya hemos dicho, más que un desplazamiento en el espacio para la fuente, sobre todo, y para el sentido cósmico, es un sentido de angularidad. Entonces fíjense que esto tiene una inclinación que le podemos decir a esto es el tig. Ahora, dentro de este tig también hay un tig y un tag, pero vamos a decirle en su unidad tig. Y entonces después del tig, la segunda, fíjense que ha cambiado el ángulo, es decir, esto que estaba arriba ha descendido, esto que estaba abajo ha subido, esto que estaba arriba ha descendido, mírenlo aquí, ha descendido, y esto que estaba abajo ha subido. Y entonces, ¿esto qué sería? Pues esto sería el tic-tac, y eso sería lo mismo que un corazón. Cuando un corazón, lo veremos en un vídeo siguiente, pues va pulsando, pues nosotros percibimos que hace tic-tac, y eso es una pulsación, y a continuación tic-tac, así, muy rápidas, una en relación con la otra, y estos son simplemente esos movimientos. Entonces, volvemos a resumir para que vean esa pulsación de tic-tac y de todo lo que estamos diciendo, y donde pulsan en el mi fa y en el si do, pues sería aquí, y estos son pues los dos vórtices que lo conceden todo. Y aquí vean ya, para que vamos a poner aquí para hacer un recordatorio ahora de lo que era, para ver ya cómo en el espacio es el mismo modelo, como decimos, que es este de las dos pulsaciones. La primera pulsación ya la tienen aquí, no hace falta que la repitamos, y ahora se produce la segunda pulsación. Entonces, al producirse la segunda pulsación ya, pues se crea el eje vertical, que en nuestra Tierra sería, por ejemplo, Ártico o Antártico. En el espacio celeste sería Polaris, Cruz del Sur. Y en el toroide Sol-Luna, pues sería el Sol y la Luna. Esta sería la segunda
esta sería la segunda pulsación, cuando ya se ha producido la segunda pulsación, se ha producido ya la totalidad, que son 2 pulsaciones. Pues ahora, después de si quieres formar el siguiente toroide, pues lo tienes que colocar, como ya hemos dicho, una oposición tiene que ser, establecerse una perpendicularidad de 90 grados, por entonces esto se gira a 90 grados, y entonces este sería el eje horizontal, el eje vertical primero, el eje horizontal, y ahora después un tercer eje, que es donde estamos nosotros, que es el eje transversal, y esto explica todo el espacio en el cual nosotros nos movemos y es invisible para nosotros. Y aquí tenemos lo que hemos dicho, para que vean que esta inclinación, esto es un toroide, están viendo los 2 ojos cuando tú lo cortas, y este es el centro del toroide, pues está inclinado, entonces esta inclinación pues sería tic, y después abajo, la angularidad, pues fíjense que cambia la orientación, tac. Entonces esto sería realmente, sería algo rápido, tic-tac, 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 así. Y entonces esto sería tan rápido en la fuente que podemos decir que para ella no existiría tiempo, porque este tic-tac ya eso es para la creación. 2 polos que se crean en la creación, pero la fuente estaría, como podemos decir así, que esto es inconcebible para nosotros, estaría en un presente eterno, porque ella estaría desde dentro, pero también desde fuera, viendo ese tic-tac que se produce, el movimiento en partes ya más densas, que son las de nuestra creación. Entonces sería tic-tac, 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 sencillamente, y estaría más bien ella, lo que predominaría en ella, esto parece paradójico, al mismo tiempo que es la máxima velocidad, pues, pero en ella también está la máxima, podemos decir así, lentitud en el sentido de que ella está prácticamente inamovible, presenciando, porque ella no está sometida al tiempo, ella lo percibe, lo crea, es el punto central a partir del cual se crea, pero ella está en algo para nosotros inconcebible que podría ser denominado como un presente instantáneo. Por eso decimos nosotros que todos los adoctrinamientos de viajar al pasado y al futuro, decimos no existe ni el pasado ni el futuro, existe el presente instantáneo, tan instantáneo que se nos va, y esa es la verdad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en este tiempo de descubrimiento de las verdades fundamentales que son en el fondo sencillas y profundas.